Pasamos entonces a la presentación de Diego Irazábal, Geoparque Grutas del Palacio de Uruguay. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la gente de UNESCO por invitarnos a formar parte de este taller y compartir nuestra experiencia. La verdad que es un gusto estar además en esta casa de estudios, en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias también a José Luis Palacios que andaba por ahí. Felicitar a todos los que han expuesto, porque la verdad que las exposiciones han sido brillantes y denota un trabajo muy profesional y hasta pasional en esto de los geoparques. Bueno, nuestra exposición, voy a ver si aprendo a manejar esto primero. Ahí en la portada la imagen de las Grutas del Palacio, sitio emblemático de nuestro geoparque, con una óptica ahí que muestra un poco la evidencia de otras grutas que existieron hace millones de años atrás, iguales a las que actualmente existen. Bueno, la ubicación de nuestro país, Uruguay, como me gusta decir a muchos uruguayos, el pequeño grande de América Latina. Flores en el centro-sur del Uruguay. El Geoparque Grutas del Palacio, que se encuentra en Uruguay, es el primer geoparque latinoamericano uruguayo en ingresar a la red global de geoparques, el segundo de América Latina. Ingresamos en el 2013. Te voy a pedir, Luis, cuando esté a tiempo, haceme una seña, por favor. La botella. Su territorio exhibe extensas planicies en una penillanura de baja altitud, como decíamos en la escuela, suavemente ondulado, lomadas suaves, algunos cerros se destacan y muestran afloramientos graníticos con forma de bochas, que es algo típico en la región. Además, al ser una región de clima templado, justamente es una región de praderas naturales, que es la característica de nuestro suelo, buenas aguadas, una abundante red de drenajes. Tenemos un gran espejo de agua, que es un lago artificial creado por una represa hidroeléctrica hace un par de décadas atrás. Y desde el punto de vista comunitario existe una baja densidad poblacional con fuerte concentración urbana y sin presencia de etnias originales. Flores tiene 25.000 habitantes, como alguien decía por acá, hoy somos un barrio, un condominio de Ciudad de México, y la población del geoparque es en el entorno de 23.000 habitantes. El mapa ya estrictamente del geoparque, con sus límites naturales y artificiales, que fue fruto del trabajo de la misión evaluadora de UNESCO, porque habíamos hecho primero los límites bien rectos, pero después, bueno, nos explicaron la necesidad de adecuarlo al territorio, a los caminos de tropa, a los caminos vecinales, tratar que las escuelas rurales estuvieran incluidas dentro del geoparque, abarcando obviamente la totalidad de los geositios, que son 14 geositios, y también varios sitios de interés turístico. La superficie total es 3.611 kilómetros cuadrados. Pueblos, la ciudad capital es Trinidad, y pueblos MEVIR. MEVIR era un movimiento que se creó en Uruguay, movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, por el cual se conformaron varios pequeños poblados en la zona rural del país, y esas son las localidades del interior que tenemos. Número de habitantes, como les decía, 23.000 personas en el geoparque, grupos étnicos, algunos descendientes de indios charrúas. Áreas protegidas presentes en el geoparque son dos: una paisaje protegido y la otra monumento natural, ya vamos a hablar de ellas. Un parque nacional con 2 geositios, una reserva de flora y fauna de 60 hectáreas con más de 1.200 animales de 130 especies diferentes. La distancia a la capital de Montevideo son 198 kilómetros, la distancia del aeropuerto, 198 kilómetros el aeropuerto de Carrasco, 48 kilómetros con un aeropuerto alternativa en un departamento vecino, 160 kilómetros aproximadamente de Colonia, monumento patrimonio de la humanidad. La conectividad, realmente somos la ruta del Mercosur, pasa por nuestro departamento, y una gran conectividad con Asunción, con ciudades obviamente de Brasil, de Argentina. La herencia geológica, Grutas del Palacio tiene una variedad de formaciones geológicas que van desde los 2.000 millones de años hasta la actualidad. Las rocas más antiguas forman parte del llamado cratón del Río de la Plata, formado por un granito, rocas de granito muy endurecidas, que permanecen intactas desde hace 500 millones de años, dándole mucha estabilidad al territorio. Ahí aprendí que esa es la razón por la cual no tenemos terremotos en esta parte del planeta. Ese es el mapa geológico, que bueno, no lo van a lograr poder leer con exactitud, pero bueno, para demostrarles que estaba por ahí el mapa. Las Grutas del Palacio es una peculiar formación geológica que presenta cavernas conformadas por una
coraza de hierro de areniscas muy endurecidas por los minerales de hierro, sustentada por un centenar de estructuras con forma de columnas muy resistentes a la erosión, y la formación es producto del desgaste de la erosión del paciente trabajo del agua durante 55 millones de años. Ahí ven una toma interna de las grutas, hay una foto más panorámica. La presencia de huevos de dinosaurios que fueron encontrados en esa unidad geológica permiten hablar de que la sedimentación de las arenas ocurrió hace 70 millones de años atrás. Tenemos huevos de dinosaurios en el museo departamental que después les voy a mostrar. Esa es la Piedra del Lagarto, es otro geositio que allá Pablo Rías se ríe porque los conoció a todos, anduvo por ahí caminando. Esa es una de las piedras de Chamangá, ahora de las rocas de Chamangá. Patrimonio natural, el departamento de Flores cuenta con 2 áreas protegidas, como les decía, que están incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La primera, el paisaje protegido, localidad rupestre de Chamangá, queda al este de Trinidad, son más de 12.000 hectáreas, suavemente onduladas, un ecosistema de praderas y alta fertilidad, importantes valores naturales y culturales, abundantes afloramientos rocosos, acompañados por flora arbustiva de monte, la mayor concentración de pictografías de la región, de arte rupestre, hay 41 pinturas que están detectadas al día de hoy. Cuenta con un centro de interpretación y guías especializados, hay una foto histórica del lugar, una foto de las pinturas que permanecen, se data que la antigüedad entre 1500 y 2000 años, ahí la foto más panorámica del paisaje protegido. La segunda área protegida es el Monumento Natural Grutas del Palacio, que es un predio de 17 hectáreas del que les hablaba recién, al norte de Trinidad. Cuenta también con un centro de interpretación, museo, cafetería, baños abiertos todo el año y servicio de guías, a diferencia de Chamangá, que solamente se va con visitas guiadas y obviamente organizadas con antelación. Es uno de los carteles interpretativos diseñado por el geólogo César Gozo, que está aquí presente, doctor César Gozo de la Facultad de Ciencias, docente universitario, que es el geólogo del Geoparque, quien ha estado trabajando durante varios extensos años en estos sitios. Hay una vista panorámica de las grutas. El patrimonio cultural, existe una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. En el marco de esa ley hemos creado todo lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio, del turismo cultural de Flores, la conservación de fachadas, ese proyecto que además fue anterior a la nominación de Geoparque, que fue con fondos del Ayuntamiento de Barcelona, gestión del patrimonio y turismo cultural de Flores. Fue un proyecto para justamente poner en valor todo nuestro patrimonio cultural. Trinidad, como capital del departamento y principal centro urbano del Geoparque, presenta una variedad de construcciones y edificios de gran valor histórico. La estación de ferrocarriles del Estado, que en el 2016 va a cumplir 100 años, construida en realidad por capitales americanos y después fue estatizada a principios de, primeras décadas del siglo pasado. El Teatro Artigas, donde evidentemente tiene una capacidad para 500 y pico de personas y realmente hay actividades culturales de todo tipo. Un parque escultórico denominado Zoológico del Futuro, que fue diseñado por un artista uruguayo, que justamente el concepto es generar conciencia sobre el poder humano, sobre la vida en el planeta. Las esculturas que ustedes van a ver ahora aglutinan grandes figuras cósmicas como el Sol, la Luna, las estrellas, junto a formas de animales autóctonos, y debajo de ellas aparecen herramientas y elementos que son los que suelen usarse por la depredación. Y el zoológico es justamente un zoo ilógico, ¿verdad? Esa es alguna de las esculturas que se encuentran a la entrada de Trinidad. Cuando llegamos a Pablo Rivas a conocer el Geoparque, nos detuvimos ahí a la entrada de Trinidad, le hablamos del lugar, le preguntamos qué potencial le veía y nos decía que le veía potencial, pero que no era un lugar turístico donde los autos pasaban a 120 kilómetros por hora, porque bueno, ese era un tema es un parque escultórico que está en una rotonda, el acceso de la ciudad, y bueno, indudablemente que no nos habíamos percatado de eso, que es evidente que la gente no va a parar a interpretar todo el sitio cuando los vehículos pasan a 120 kilómetros por hora. La herencia cultural intangible, una sociedad multiétnica, hubo 2 oleadas migratorias, la primera de españoles y portugueses en la época de la conquista, luego la inmigración de otros países europeos e incluso de Medio Oriente en el siglo XX. Yo soy hijo de esa inmigración de vascos y de alemanes. Gauchos y paisanos, subsisten elementos de la épica gauchesca todavía, el caballo, las botas de cuero, las espuelas, las boleadoras, conjuntamente con la imagen ya del paisano, que es la imagen de la modernidad, de esa
de cómo transmutó la imagen del gaucho hacia el paisano de principios del siglo XX. Ahí aparecen algunos paisanos tocando guitarra en algunos eventos folclóricos y culturales de nuestra ciudad. La fiesta de las colectividades es el homenaje que justamente la comunidad local, a través del gobierno departamental, brinda a todas las colectividades que existen en el departamento, de todas las nacionalidades. Se realizan una vez al año, se realizan justamente actividades de todo tipo. Ahí ven algunas de los desfiles. Justamente tuve la precaución, como sabía que Luis iba a estar en la mesa de moderador, de poner la foto que aparecía España. El Festival del Guiso Criollo es un evento gastronómico, con un concurso dedicado al guiso criollo, que en definitiva es una comida típica, primero de origen rural, pero luego también tomada en la ciudad. Ahí aparece la imagen de un paisano justamente en ese calderón cocinando esa comida típica. Las cabalgatas del éxodo, el éxodo del pueblo oriental de Artigas, el símbolo de la tradición y el rol del caballo en las luchas por la independencia, también es algo muy presente en la herencia cultural intangible de nuestro geoparque. El contexto socioeconómico: Flores es un departamento de base agrícola-ganadera, una limitada presencia de agroindustrias de gran porte. Se destacan la producción lechera, ganadera, los cultivos de soja, sorgo, girasol, maíz, trigo, también la forestación, apicultura, horticultura, olivicultura. Existen industrias frigoríficas, textil. Tenemos sí la mayor planta procesadora de lana, de lavado y peinado de lana para fabricación de tops de exportación, la más grande de la región. Esas son imágenes aéreas de las tantas plantas de silo que existen en todo el departamento, dado el boom de la agropecuaria y de la soja en nuestros países, en nuestra región. Imágenes de la lechería, los tambos. En cuanto al turismo, Flores cuenta con un total de 590 camas en establecimientos urbanos y rurales. Esto incluye hoteles de hasta 4 estrellas, hospedajes pequeños, estancias turísticas, hoteles de campo y posadas. Existen más de 10 locales gastronómicos que permiten atender la demanda simultánea de 540 personas. Las estancias turísticas que también mantienen sus actividades agrícolas-ganaderas porque son la base principal de su ingreso, pero que sin embargo se han reconvertido, en muchas de ellas, a una cuestión del turismo. Ahí aparecen imágenes de los hoteles, de las estancias, del turismo náutico. Ahí ven una embarcación cuya vela lleva la insignia del Geoparque Grutas del Palacio. Los socios del Geoparque, una imagen aérea de Trinidad, de la ciudad de la Santísima Trinidad de los Porongos, como se llamaba originariamente, ciudad fundada en el 1804. Ese es un modelo en realidad de los actores que están en juego hoy en el Geoparque y que todavía tenemos mucho por hacer en materia de articular acciones. Pero hay obviamente un gobierno departamental, yo vengo de esa entidad como director de desarrollo del gobierno de Flores, la Universidad de la República a través de César y todos los técnicos que trabajan con él y estudiantes avanzados, los órganos de enseñanza que hoy aquí Patrick mostraba en su presentación a los escolares de Flores en oportunidad de la visita a la misión evaluadora, porque los centros educativos de enseñanza escolar están involucrados. El Estado Nacional a través de los ministerios, la Comisión Nacional para UNESCO, porque existe obviamente como país miembro, como lo hablamos hoy, de UNESCO, ¿verdad? Existe la Comisión Nacional que gira en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Existen más ministerios de turismo, de industria, de medio ambiente. Con todos esos ministerios estamos viendo cómo firmar una especie de convenio marco que nos permita, junto con el sector privado además y las ONG, tener una gestión público-privada que es hacia donde nos encaminamos y le queremos dar el correcto marco jurídico que debe tener. Eso no fue fácil lograrlo hasta ahora. Lo que hay son acuerdos, específicos. No olviden que el año pasado fue un año de elecciones, de un largo ciclo electoral que empezó en las elecciones internas de junio del año pasado y que terminó hace 2 domingos con las elecciones departamentales en Uruguay. Y eso de alguna manera, obviamente todos sabemos que enlentece los tiempos de acuerdos públicos. En cuanto al turismo, ahí aparecen imágenes de la folletería que publicamos en las distintas ediciones especializadas, difundiendo lo que es la tierra del Geoparque, lo que permite hacer un geoparque, la vivencia que permite el geoparque, imágenes de los distintos geositios, las cabalgatas, la visita al área protegida de Chamangá, el huevo de dinosaurio en el museo, el turismo náutico, el zoológico del futuro, los hoteles, los vehículos para recorrer las áreas protegidas, la reserva de flora y fauna.
Durante la década de los 90 estábamos asociados al turismo rural, o sea, obviamente que un departamento de base agrícola ganadera implica que el turismo era en realidad estancias que empezaban a reconvertir y a acondicionar algunos cuartos, algunos dormitorios para empezar a recibir turistas, más bien una cosa incluso hasta de las mujeres, de las señoras, de las esposas de los propietarios que empezaban a ver la posibilidad de desarrollar el turismo rural, con sitios de patrimonio que existían, pero que en realidad lo que había era un uso público, pero no había mayores, digamos, normativas de conservación. Actualmente trabajamos en el turismo de naturaleza, en el turismo cultural patrimonial, en el turismo de convenciones, de congresos y recreación, en el turismo náutico, en el turismo comunitario, es decir, son programas gubernamentales que lo que hacen es llevar a la comunidad, sobre todo los de más bajos recursos, a recorrer y apropiarse de sus sitios patrimoniales y de su geoparque. Las procedencias son, en primer lugar, un fuerte turismo interno. Somos hoy el único departamento que en Uruguay tiene un producto turístico diferenciador. Está el este del sol y playa, el litoral termal, y en el centro del país había una disyuntiva entre, bueno, el turismo rural, el turismo de gauchos, de caballo, de cabalgatas. Éramos varios territorios ofreciendo lo mismo y sin embargo hoy Flores siente que acá tiene un producto diferencial para ofrecer y ahí eso es donde ya marcamos la distancia, la diferencia con el resto. Nosotros le ofrecemos a la gente de venir a vivir la experiencia de un geoparque. Después cuando me preguntan qué implica eso, bueno, ahí también tenemos todos los argumentos. Pero ese ya es el primer, digamos así, gancho para diferenciarnos en el mercado del turismo. Les voy a hablar de cifras, este cuadro que lo actualizó César hoy al mediodía, las cifras de crecimiento. Esto es solamente del geositio Grutas del Palacio, desde el año 2003 hasta a la actualidad hemos pasado de los 2.000 y poco visitantes a los 17.000 y ya llevamos en enero-mayo del 2015 7.400 visitantes. Y el 70% de todos esos visitantes no visita solo las grutas del Palacio, visita las grutas y otros geositios aledaños y sitios de interés. El desarrollo sostenible, una imagen de los niños de las escuelas públicas, gratuitas, laicas y obligatorias de nuestro país, que ha sido y sigue siendo un gran orgullo de todos los uruguayos, con una imagen atrás recreada de las grutas del Palacio. Pero para nosotros esto es un símbolo del desarrollo sostenido y el desarrollo lo entendemos como una propiedad emergente de un sistema complejo, dinámico, adaptativo y sinergizado. Esa es una definición del chileno Boissier, pero entendemos que el geoparque contribuye a dinamizar el territorio por las siguientes razones. Rompe con la rutina tradicional del desarrollo. En los pueblos chicos todo es rutinario, como decía el boticario de Madame Bovary, cuando Charles Bovary llega al pueblo de Joinville y le dice hay un empecinamiento de la rutina contra el cual chocarán a diario todos los esfuerzos de su ciencia. Es decir, en los pueblos chicos la rutina se empecina en ser rutina y todos los esfuerzos de nuestra ciencia chocan con esa rutina. Y el desarrollo tenía una lógica muy rutinaria de la agropecuaria, cuando los precios de los commodities y de las carnes estaban altos, había un tipo de desarrollo, o más bien de nivel de vida, que no necesariamente significa calidad de vida, pero todo giraba en torno al rubro agropecuario. Y el geoparque viene a romper con esa rutina, porque por lo que hablaba hoy Guy, de que de alguna manera esto significa poner imaginación, poner nuevos ideales, darle un nuevo sentido, involucrar nuevos actores, nuevas miradas sobre el territorio, y eso indudablemente tiene un impacto brutal en el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque aumenta los capitales intangibles, el capital institucional, el capital social, el capital humano, el capital organizacional, todos esos capitales que son necesarios para que haya desarrollo. Genera nuevas oportunidades de negocio a través de un producto turístico diferenciado, lo que les decía al principio. Racionaliza las inversiones públicas en materia de conservación del patrimonio, educación y turismo. No quiere decir que antes del geoparque no se invirtiera en esas cosas, se invertía, pero tal vez no se invertía bien, se superponían esfuerzos económicos y humanos. Bueno, pues bien, el geoparque de alguna manera da una integralidad que hace que la inversión económica, ya sea pública o privada, tiene un eje común. Estrecha los vínculos de la comunidad con su patrimonio natural y cultural a través de la educación. Creo que eso es fundamental y lo hemos visto. Realmente vemos que hay una conexión de la población, de los niños, de los estudiantes con su patrimonio más entrañable. Y eso realmente es un objetivo y una misión cumplida. Contribuye a generar conciencia ecológica y fortalece la identidad ambiental del departamento. Pasos hacia el futuro, voy a tratar de acelerar.
construir mensajes y relatos. Tenemos que seguir agudizando el ingenio en construir los mensajes que el geoparque transmite al visitante y que tiene que ver con esa cuestión intangible y con esa cuestión de, como nos decía un técnico hace poco que visitó el geoparque en Uruguay y nos hablaba de conectar emocionalmente al visitante con su patrimonio. Tenemos que eliminar las asimetrías que existen entre los geositios y los sitios de interés. No todos los geositios tienen los mismos servicios, la misma señalética, los mismos relatos. O sea, realmente hay unos que están mucho más avanzados y otros que nos han quedado para atrás. Tenemos que eliminar esas asimetrías. El geoturismo incipiente aún, por lo que hablaban hoy de del concepto de geoturismo surgido de la conferencia de Arauca en el 2011. O sea, ese concepto de geoturismo, bueno, evidentemente que hoy es incipiente todavía en nuestro territorio. La diversidad de comprensiones y expectativas. Todo el mundo tiene expectativas diferentes de lo que es el geoparque. Uno cree que significa que van a venir más turistas y punto. Otro cree que con eso van a vender más artesanías y punto. Otro cree que con eso tiene que ver con la educación y nada más. Y, bueno, en fin, tenemos que unificar las expectativas que cada uno de los actores que yo les mencioné tienen en cuanto a lo que se puede lograr y para eso que lo comprendan mejor. La articulación multiactoral y la estrategia común. Hay que seguir puliendo los vínculos, que nunca es fácil, más cuando además... Y no es menor, si bien en Uruguay tenemos una calidad democrática que nos enorgullece, pero también cuando un gobierno departamental y un gobierno nacional son de distinto signo político, a veces eso tal vez lleva un poquito más de trabajo, esa tarea de tejer los acuerdos. La línea de geoproductos, como decía hoy el representante de Arauca también, cuando hablaba del ejemplo de las monjitas que hacían dulces, bueno, precisamos más monjitas que hagan dulces en flores, en realidad tenemos que desarrollar más geoproductos. Existen, pero realmente, le digo, no hemos logrado todavía que el conjunto de los artesanos locales logre compenetrarse totalmente con la idea del geoparque y todos sus productos confluyan en ese sentido. Hay artesanos destacados que han comprendido más esta lógica y lo han logrado llevar a sus productos. La agenda, bueno, seguir con el fortalecimiento institucional que involucra el gobierno local y el gobierno nacional. Yo llego el domingo y ya la semana que viene, entrante, vamos a estar con César y todos los técnicos del geoparque reuniéndonos con la gente de la Comisión Nacional de UNESCO para ver la agenda a futuro, porque ya están todas las autoridades nacionales y locales instaladas en el Uruguay después del proceso de elecciones, o sea, ya se trabaja con un horizonte a 5 años. El plan de metas para eliminar las asimetrías, no vamos a salir de repente con un apuro y atropellando, tratando de eliminar todas las asimetrías de una. Digo, hay que tener un plan de metas y priorizar. Programa de geoeducación, las lecturas educativas, eso tenemos que hacer más y tenemos que consolidar el vínculo con las instituciones educativas escolares y liceales. El programa de geoturismo, el proyecto de desarrollo de geoproductos y marca, la red latinoamericana e iberoamericana. Yo hablaba de iberoamericana también porque, bueno, España es el país que tiene más geoparques después de China. Tenemos una raíz iberoamericana que también puede ser útil en esto, pero bueno, vamos a trabajar fuerte en esto. Pablo nos levantó un centro y vamos a cabecear, pero vamos a tener que trabajar. Yo creo que los latinoamericanos no podemos concluir este taller sin tener una reunión aparte mañana o el sábado, no sé, dependiendo de los horarios de vuelo de cada uno de regreso, pero tenemos que tener una reunión para ya poner en concreto algunas ideas de cómo empezamos a constituir los cimientos de una red latinoamericana de geoparques, cuestión que en las próximas charlas Pablo no tenga que ir con su presentación inconclusa y ya tenga el logo de la red latinoamericana. Pero de verdad, creo que tenemos que ver ahora en la pausa en qué momento podemos hacernos un espacio para conversar los latinos y ponernos de acuerdo en empezar con un régimen de trabajo que nos sirva a todos y que lleve a esa red. Bueno, los recursos son tener un contexto político y administrativo que dé viabilidad, que no sea una tranca, que no sea el palo en la rueda, que no sea burocracia, sino que dé viabilidad técnica y viabilidad política. La capacidad de gestión, tenemos ideas, tenemos proyectos, el geoparque es una usina de ideas, de propuestas, pero a veces lo que nos falta es capacidad de gestión, nada más que eso, capacidad de gestión, técnica y operativa, conocimientos, aprendizajes, experiencias de otros geoparques. César ha estado mucho en coordinación con el Geoparque Araripe, es decir, además ella ya promovió la firma de un acuerdo entre los dos geoparques
para cooperación. Eso es algo que se ha hecho, pero lo tenemos que seguir profundizando, y más aún con los geoparques que ya sabemos que están por venir. La inversión económica, muchas de estas cosas no se logran si no hay una inversión concreta, financiera, económica, real. Alguien tiene que poner recursos económicos. Los vínculos institucionales y el optimismo, la buena onda y la autoconfianza. Y para terminar, esa es una imagen de algunos adultos mayores, de gente del turismo comunitario que salen a recorrer todos los geositios, y en ese momento venían de recorrer el geositio Paso del Palmar. Yo por acá tengo unos folletos que dejamos donde está la descripción de todos los geositios. Paso del Palmar es un geositio al que solo se llega en embarcación, por agua. La gente ahí llegó, se sacó una foto con la bandera. Este chico que aparece ahí es el guía que los acompañó, que es un estudiante avanzado de geología, alumno de César. Y termino con esta anécdota porque un día me encuentro con un muchacho joven que me dice: no, Diego, no sabés, mi abuela todos los días nos habla del geoparque, que es una de estas señoras que aparece ahí. Dice, siempre nos habla del geoparque, y los domingos vamos a almorzar con ella y nos habla del geoparque y todo lo que aprendió y lo que vio y que ella no se imaginaba, y los miles de años, y que ella siempre pasaba por ahí y no tenía idea, y que qué barbaridad todo lo que aprendió y lo que vio, y que dice que era reiterado cada vez que iban a hablar con la abuela, siempre con el mismo cuento del geoparque. Y ahí me vino a la mente una frase que me parece que es el gran desafío que tenemos en los geoparques, que es una frase de un cuentista uruguayo referente de la narrativa de principios del siglo XX, Juan José Morosoli, que dice: los viajes empiezan después que uno llega. Después que uno llega empieza el viaje de la conciencia, el viaje del pensamiento, el viaje del entusiasmo, del recordar y del transmitir a los suyos, a sus pares, a sus amigos, a sus familiares, a sus amigos, todo lo que aprendió y lo que vio. Y eso es algo muy típico de la gente del interior, porque ese escritor era además del interior, y el hombre del interior es así. El hombre del interior viaja, y después que viajó y terminó y vivió la experiencia y llegó a su casa y prepara un mate, que acá el amigo me había prometido un mate, pero no cumplió, pero que después que preparamos el mate, la gente, la cabecita le queda pensando y pensando en todo lo que vio y lo que aprendió, y eso lo transmite. Entonces realmente los viajes empiezan después que uno llega. Eso me parece que es la expresión más fuerte de lo que transmite el geoparque, que la gente, después que llegó y después que vivió, después que viajó, realmente ahí empieza otro viaje hacia adentro, que es el que logra la transformación del ser humano para ese cambio que Guy manifieste, que es realmente el desafío que tenemos por delante como sociedad humana. Dejo por acá quedan nuestros datos, de tanto míos como de César, y bueno, agradecerles a todos de vuelta, agradecerle también a Denise como referente de la oficina UNESCO Montevideo, que ha sido sin duda para nosotros una ayuda fundamental en todo este proceso de postulación del geoparque y de trabajo en los meses posteriores. Así que bueno, a todos gracias, y estamos abiertos a las consultas, y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Mantente que te hacen una pregunta. Jorge, por favor. Diego, muchas gracias por la presentación, también al doctor César Gozo, por supuesto. Pensando en que Grutas del Palacio es uno de los 2 geoparques que tenemos en América Latina y el Caribe, que integran la red mundial, pensando que es el único geoparque hispanoparlante de la región, pensando que tenemos representados aquí a varias iniciativas y también proyectos de geoparque, si nos pudieras dar algunas ideas de cuellos de botella que surgieron durante el proceso de preparación de la propuesta, cosas que quizás ahora, como decía nuestro expresidente, con el diario del lunes, pensar lo que podría haber hecho mejor el domingo, cosas que podrían haber hecho distinto y que quizás sea de interés para todos los participantes en el sentido de evitar errores, aprovechar la experiencia de ustedes. Eso por un lado, y en el mismo sentido presentabas, por ejemplo, una gráfica con los ingresos de turistas al sitio emblemático del geoparque, y comentabas también, por ejemplo, en las escuelas,
que participan de alguna forma en el proceso, pero si nos das algunos elementos más del antes y del después, ¿qué significó para la gente que vive en el sitio, en el lugar, en el área, en el geoparque, el tener esta nominación en cualquier término, en términos de identidad, etcétera, etcétera, no necesariamente de turismo e ingreso económico? Sí, capaz que después ahí César también puede complementar algo. Varias lecciones aprendidas que acá están en este documento que le hemos dejado a algunos, que es un documento de sistematización, que después se lo podemos mandar vía PDF a los que quieran. Hay muchas lecciones aprendidas, por supuesto que algunas tienen que ver con digamos, generar la confianza en todos los actores de antemano. Digo, quisimos apurarnos para llegar a los tiempos de la presentación del dossier. Cuando uno apura procesos, a veces se saltea ciertas conversaciones que las tiene que tener y que tienen que ser tal vez más de fondo y que no se agotan en una sola conversación, ¿tá? Sino que tiene que ser un proceso. Entonces, tal vez nos faltó un mayor diálogo que profundice con algunos actores, de modo que después, cuando el geoparque es una realidad, hay algún actor local que dice, bueno, pero yo no estoy, pero tampoco formo tanto parte, porque si la gente no se sintió tan compenetrada desde el inicio, en algunos casos cuesta. No digo que fue la regla, para nada, digo, en realidad hubo excepciones de algunos casos. Por ejemplo, y hoy lo hablaba con alguien de las áreas protegidas, allí donde hay áreas protegidas, un área protegida ya tiene su identidad construida, tiene su marca, tiene sus autoridades, y cuando le venimos con el geoparque, obviamente que la reacción primera es, pero ¿y esto compite conmigo? ¿Esto me va a hacer perder identidad? ¿Esto significa que yo entonces dejo de ser lo que soy y me sumo a otra cosa? Bueno, ese proceso, con el diario del lunes, te digo, lo tendríamos que haber trabajado mucho más todavía. Hiciste otro comentario. La comunidad le costó comprenderlo porque nunca tuvo mucha autoestima en el turismo. Nunca tuvo mucha autoestima porque no se comprenden estas cosas. Y la gente ve un área protegida y ve esas rocas y ve los yuyos y el pasto, como dice la gente, y dice, pero si no hay nada en Flores, ¿qué vamos a hacer? Si hay piedras y pasto y yuyos. Entonces, había una baja autoestima. Y yo creo que el geoparque lo que hizo fue levantarla de golpe, realmente la levantó, y hoy la gente siente que tiene un diferenciador. La gente comprendió que el geoparque es para todos. Nosotros hablamos de popularizar el geoparque, eso del turismo comunitario, porque también les digo, al principio la gente común y corriente pensaba que el geoparque era una cuestión de élite, que iban a ser unos pocos entendidos que iban a venir al territorio, más bien personal técnico, de alta estatura profesional, económica, especialistas, y cuando la gente después fue comprendiendo que no, que ellos también son los visitantes del geoparque, que son los dueños del geoparque, que lo visitan y lo recorren, lo entienden y se apropian de otra manera, porque se cayó un mito, que era eso, de que esto era para una élite. El geoparque es de todos y es en primer lugar de la gente, y son los niños de las escuelas los principales embajadores muchas veces, porque van a eventos fuera del departamento, a ferias de los clubes de ciencia, y ellos van y representan al geoparque. Incluso hicieron una encuesta que Denise se acordará, para ver el nivel de conocimiento que la ciudadanía tenía sobre el geoparque, y los chicos se autodenominaron geodetectives. Y entonces ellos iban a la plaza pública y recorrían, le hacían preguntas a la gente, y después hicieron toda una exposición, y ellos eran los geodetectives. Entonces esos son los geoembajadores también del geoparque. Y tendría mucho más, digo, no quiero extenderme. No sé si, César, querés contar algo también desde tu óptica. Estamos un poquito mal de tiempo, Diego. Listo. Estamos a las órdenes, fuera de micrófonos. Gracias. Bueno,